El live es para hablar de la basura mental. Os explico, yo ya estaba en la camita, pues aquí en España son la 1:30 o 2, y estaba revisando los últimos mensajes recibidos. Y justamente muchas personas me han estado preguntando del live de esta mañana a qué me refería exactamente con la basura mental. Buenas noches a todos y todas. Para empezar, la basura mental no es un concepto, sí es una metáfora que usa Eric Berne, el padre de la psicología y del análisis transaccional, y uno de mis inspiradores a estudiar psicología. Pero es un concepto mundial. A lo largo de la historia, muchas personas interesadas en la humanidad han hecho esta misma reflexión con diferentes metáforas, ¿no? Desde la psicología puramente, como os comento, de Eric Berne, que habla de esa basura mental que todos cargamos, podríamos irnos a otro ejemplo de un personaje, creo que el personaje más importante en nuestra civilización, que es Jesús de Nazaret, y él decía lo mismo de otra forma muy distinta, ¿no? ¿Recordáis el pasaje cuando dijo: quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra? Haciendo referencia a que todos cargábamos pecado, sí, es decir, todos cargamos esa basura mental. No vamos a entrar en el concepto del pecado porque si no sería demasiado largo. Para poder contextualizar un poquito esta idea de la basura mental, deberíamos hacer un poquito una retrospectiva, ¿sí? Y antes de eso hacer un ejercicio de reflexión y de sinceridad. Creo que hoy nosotros como humanos no podemos presumir de vivir una humanidad sana. ¿Por qué hago esa afirmación, ¿no? Que solo es mi percepción? Hago esa afirmación pues yo considero que si fuésemos una humanidad sana, ninguno de nuestros miembros de nuestra comunidad humana debería sufrir hambre, porque esta globeta madre tierra es lo suficientemente abundante como para que todos pudiésemos vivir y no morir y no morir de hambre. Eso creo que es suficiente, ¿no? Suficiente para entender que vivimos en una civilización, en una humanidad, porque si decimos humanidad tendríamos que integrar a otras civilizaciones que seguramente están un poquito más limpias mentalmente que nosotros, pero vamos a hablar de humanidad en general para no ser tan puntilloso. En nuestra civilización, en nuestra humanidad, no solo se expresa el hambre, se expresa la guerra, se expresa la vejación, se expresan muchísimos aspectos que deja muy claro, ¿no?, que nosotros como humanidad no somos una humanidad muy sana. Sin irnos tan lejos a Jesucristo, podríamos hablar de Krishnamurti, del siglo pasado, donde él afirmaba que nuestra humanidad era una humanidad enferma. Entonces, ¿de dónde aparece esa basura mental que tantas personas insisten en que cargamos, ¿no? Pues haciendo esa retrospectiva, ¿desde cuándo cargamos, ¿no?, toda esa basura mental? ¿Desde cuándo? Desde las primeras guerras que conocemos en Egipto, en Babilonia. ¿Desde cuándo? Sea como sea, al día de hoy se sigue expresando toda, toda esa violencia que generamos los humanos contra los humanos, que generamos los humanos contra las demás especies y que generamos los humanos contra nuestro ecosistema, en el ecosistema en el que vivimos, ¿no? Entonces esto se ha perpetuado generación tras generación tras generación, se ha ido perpetuando esta basura mental, que, como os digo, Jesucristo de Nazaret la menciona, Krishnamurti la menciona, Eric Berne la menciona, y yo hoy lo menciono en el live y me han hecho esas preguntas, ¿no? Entonces aquí estoy para dar una respuesta, a pesar de que sea muy tarde, sino para mañana es tarde. Así que imagínate en esta civilización enferma en la que vivimos la llegada de un nuevo ser, un niño que no conoce nuestro sistema, no conoce nuestra civilización, no conoce todo lo que hemos creado, y ese niño se ve en ese contexto de esa humanidad enferma, ¿no? Entonces él empieza a descubrir que aparte de él existe una afuera, y cuando empieza a descubrir que existe una afuera, empieza a estar expuesta a un sinfín de situaciones propias de esa humanidad enferma, y ahí es donde está el kit de la cuestión. Ese niño a muy temprana edad está expuesto a todos esos condicionamientos
de esta humanidad enferma. Entonces él, sin recursos, pues no es su naturaleza. En nuestra naturaleza no está el venir a adaptarnos a una sociedad enferma. Sí que a lo largo de las generaciones también ha habido una herencia genética que nos ha ido también pasando información. Pero en definitiva, ese niño aparece en este contexto de esta humanidad enferma y se ve expuesto a ese sinfín de situaciones que de alguna forma tiene que vivirlas, pues está en ese contexto y de alguna forma las tiene que sentir, de algunas formas la tiene que integrar, de alguna forma tiene que vivir y convivir con esas situaciones. ¿Qué ocurre? Que ese niño tan pequeño no tiene los recursos necesarios para poder gestionar lo que está sucediendo y cómo él lo recibe, cómo a él le afecta. No tiene los recursos ni tiene las herramientas para poder hacerlo. Entonces ese niño empieza a crearse impresiones, ¿sí? Empieza a crearse ideas y empieza a crearse creaciones mentales, ¿sí? Empieza con sus creencias. Esas creencias de ese niño a tan temprana edad que no tiene esos recursos, ¿sí? Esas creencias finalmente se convierten en contratos con uno mismo. Entonces ese niño pasa por una adolescencia, sí, que seguramente en esa adolescencia va a ir reafirmando esos contratos previos, así que esa basura mental sigue creciendo. Y ya cuando finalmente nos enfrentamos como adultos directamente a este sistema, pues todas esas creencias se quedan bien aferradas a nosotros y las convertimos en verdades, ¿no? Así que finalmente nosotros no somos conscientes de que cargamos con esa basura mental. Entonces imaginad cuando hay vínculos con otras personas que también cargan su propia basura mental. Así que finalmente se arma un estercolero en el que ninguno de nosotros nos sentimos felices, ninguno de nosotros sentimos esa paz, ¿no? Esa paz que casi parece una fantasía, una quimera. Estamos todos alejados. Hay momentitos que podemos sentir felicidad, hay momentitos que podemos sentir calma, pero en general nuestra vida suele ser una vida caótica. Y si nos damos cuenta del caos, si finalmente la madre naturaleza no en demasiadas ocasiones nos sacude con tragedias. Finalmente parece ser que el drama que vivimos la humanidad es el mismo drama que nosotros generamos. Así que ese concepto de la basura mental no es un concepto moderno, como os digo. Ya Jesús de Nazaret decía: quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces puede parecer desde la palabra algo muy banal, algo muy superficial, ¿sí? Bueno, todos tenemos basura mental y nos relacionamos y nos vamos escupiendo nuestra basura los unos a los otros y todos estamos descontentos y, bueno, claro, lo podemos dejar como algo anecdótico o como algo de ver este momentito de live y, bueno, pues resonar más, estar más de acuerdo, menos de acuerdo. Pero mi intención no es que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, ¿sí? Mi intención es compartir lo que yo siento, lo que yo he aprendido, en lo que yo creo, justamente porque me siento involucrado, ¿sí? Y para mí es una responsabilidad ser humano y estar en este momento compartiéndome. Y esto es lo que yo puedo aportar, simplemente para que podamos reflexionar, ¿no? Y darnos cuenta de qué basura mental podemos tener nosotros y de qué forma nos podemos dar cuenta. Pues muy simple, dándonos cuenta del maltrato que nos generamos a nosotros mismos, porque si esa basura la cargamos nosotros, esa toxicidad nos tiene que afectar a nosotros. ¿Y de qué manera nos podemos dar cuenta que cargamos esa basura? Es muy simple. Hice hace unos días un live abordando este tema de una forma mucho más profunda. Os invito a que lo veáis. Y habla de darse valor a uno mismo, ¿no? ¿Qué significa darse valor a uno mismo? Lo resumo rápido el otro live para que se comprenda. Darse valor a uno mismo no tiene nada que ver con ser egoísta. Darse valor a uno mismo tiene que ver con poder gestionar nuestros pensamientos y nuestras emociones. Ahora sí, ahora ya somos adultos. Yo ya estoy repleto de canas. De niños no teníamos esos recursos. Ahora, en mi caso, después de caminar 47 primaveras, puedo estar aquí compartiendo cuál ha sido mi trayecto, lo que he aprendido y lo que sigo aprendiendo y lo mucho que aún tengo por aprender, ¿no? Entonces, darse valor a uno mismo significa gestionar eso para que no nos sintamos mal ante lo que sucede. Porque imaginad, dos personas, la situación que queráis,
Uno llega con su basura mental, el otro llega con su basura mental. Entonces, el primero que lanza la basura, ¿sí? Si el otro se deja afectar y deja que emane la suya propia, va a devolverle más basura. Y así vamos a crear esas relaciones, famosas relaciones tóxicas, ¿sí? Que tanto se hablan en estos últimos años. Entonces, aprenderse a gestionar lo que no pudimos aprender de pequeños es poder hacer un clavadito en nuestra propia basura, que os puedo asegurar que es muy, muy desagradable. Y el siguiente paso es tener la suficiente humildad como para reconocer toda esa mierda que también somos. Después de hacer ese gran acto de humildad, tenemos que empezar a convertirnos casi, desde el chamanismo tolteca, se habla de una herramienta que es la herramienta del acecho. Es decir, en ese momento es cuando tenemos que empezar a prestarnos atención y darnos cuenta en qué nos hemos convertido. Y no vivir distraídos en la cantidad de distracciones que nos ofrece nuestra civilización. Entonces, primero clavado a la basurita, después, ok, soy toda esta mierda, y ahora me voy a observar si quiero cambiarla, ¿no? Si no quiero cambiarla, pues me conformo con esta vida tóxica que yo mismo me genero y que participo en las vidas tóxicas de otros y que entre todos hacemos la fiesta de la mierda. Entonces no nos queda más remedio de decir, ok, voy a observarme, porque yo solo tengo potestad sobre mí mismo y poder sobre mí mismo. Yo me puedo pelear con mi pareja toda mi vida por el asunto que quiera, pero yo sobre esa persona no tengo ningún poder. Solo voy a obtener el poder sobre mí mismo, ¿no? Hay una película que habla de la famosa Santa Rita. Sí, y hay algo muy hermoso que la mamá de Santa Rita le dice a Santa Rita antes de casarse. Y le dice, compréndelo a él, es el consejo nupcial. Compréndelo a él antes de pretender que él te comprenda a ti, ¿no? ¿Qué le está diciendo la madre Santa Rita a Santa Rita? Gestiónate. Gestiona tus pensamientos, gestiona tus emociones. Eso va a ser un acto de amor precioso que le va a permitir al otro también hacer esa labor, ¿no? Y eso es exactamente lo que nos ocurre. Nacemos en un sistema enfermo, nos enfermamos, nos llenamos de toxicidad, le podemos llamar basura, pecado, lo que queramos, y podemos morir con todo eso, sin habernos hecho cargo de esa basura. Y si no nos hacemos cargo de esa basura, simplemente vivimos una vida que no es digna para nosotros, porque nosotros tenemos la posibilidad de ser felices. Y evidentemente y desgraciadamente, a todas las personas que nos rodean y amamos, también vamos a compartirle esa toxicidad y no vamos a participar en su felicidad. Claro, esto estoy hablando a grandes rasgos, ¿no? Porque todo también son momentos. No somos basura constantemente. También podemos dar una caricia. Pero a veces esa caricia también puede estar muy llena de basura, porque estoy dando una caricia esperando que el otro responda de una manera específica, y ahí entran todas las basuras de todo el mundo. Y ahí armamos el cagadero en el que estamos muchos inmersos, ¿no? Así que esa basura mental no tiene que ver justamente con esa respuesta, ¿sí? Esa gestión demasiado prematura que tenemos que hacer cuando somos demasiado pequeños y no tenemos los recursos psicológicos para poder hacerlo. Después de todo un gran viaje, cuando ya nos quedamos así, bien de cara a cara con una vida que no nos hace felices, como os digo, nos podemos resignar, nos podemos resentir, ¿sí? O podemos arremangarnos y decir, ok, venga, repito el proceso. Me voy a meter de cabeza a mi mierda. De ahí, desde el acto de la humildad, voy a reconocer la mierda que soy. Y desde ahí me voy a poner al acecho para observar cuáles son mis comportamientos. ¿Y sabéis qué? El otro, por eso desde esta corriente spirituality, desde esta moda espiritual, desde esta New Age, ¿no? Siempre se dice, el otro es tu maestro, el otro es tu maestro, el otro es tu maestro. Si andamos un poquito más en ese mensaje, lo único que podemos entender, también dicen, el otro es un espejo. Y esa idea se confunde, como que lo que ves en el otro eres tú, ¿no? Porque el otro y tú sois, por ejemplo, imagínate, ¿no? Hoy hablaba del narcisismo. Imaginad que yo tengo rasgos narcisistas, ¿no? Y si yo odio algo del otro
que serán sus rasgos narcisistas, es porque yo soy narcisista. Eso es un concepto del espejo con el que yo no comparto esa creencia. Sin embargo, sí siento que el otro es un espejo maravilloso donde yo me puedo reflejar a mí mismo. ¿Cómo? Pues observando al otro cómo reacciona ante mi comportamiento. Evidentemente él tendrá su basura y no todo el mundo va a reaccionar de la misma forma. Pero cuando unos cuantos miembros, sujetos, personas reaccionan de la misma forma ante ti, por lo menos deberíamos darnos el permiso de revisarnos y quizá ahí podamos encontrar bastante basura. Así que el otro siempre es esa oportunidad para poder conocernos y ahí sigue presente esa maravillosa unicidad de la que se habla también en muchas cosmologías, ¿sí? En toda esta espiritualidad que, como os digo, es maravillosa, pero bajo mi punto de vista se está tratando de una forma muy frívola. Quizá cuesta. En una sociedad en la que hay una baja autoestima tan fuerte, quizá cuesta aceptar que somos tóxicos, ¿no? Porque es más fácil decir que tóxica es mi pareja o mi papá o mi mamá o mi jefe, pero aceptar que yo soy tóxico es menos fácil. Pero os digo, como decía Jesús, quien no sea tóxico, que tire la primera piedra, ¿no? Así que solo es una forma de comprender a la que muchos seres humanos hemos llegado. Yo no me voy a poner en la misma lista que voy a poner a Eric Berne, ni a Krishnamurti, ni a Jesús. Yo soy Rafael y como persona, primero ya lo intuí en mi infancia y en mi adolescencia. Yo intuía que los adultos algo pasaba, no tenía idea qué, pero yo sentía en ellos mucho enfado y mucha tristeza. Y conductas que a mí no me parecían amorosas, puedo decir hoy. En mi adolescencia lo pude seguir corroborando. Empecé a decir, guau, o sea, esto es así, ¿y yo quién soy en esto? ¿No? Y ahí es donde aparece la rebeldía, ahí es donde aparece la identidad, ¿no? Después, evidentemente, me interesé en estudiar psicología, en estudiar diferentes cosmologías. Y en mi experiencia como adulto, como os digo, con 47 primaveras, yo he podido observar, bajo mi percepción, que evidentemente todos cargamos basura. Y es un buen lugar desde el que empezar, ¿sí? Desde el yo bien, tú bien. Porque los dos estamos igual de tóxicos. Entonces, desde ese lugar, estamos todos en el mismo barco, desde ese lugar que vamos a hacer, ¿no? Porque, como os digo, es mucho más cómodo y mucho más fácil señalar al otro su basura, pero la cuestión es que la nuestra propia, ¿quién la va a gestionar? Así que bueno, esto es un poquito la explicación de lo que es el concepto de esa basura mental al que me refería esta mañana. Y como os digo, al recibir tantos mensajes, digo, bueno, voy a hacerlo hoy porque ya mañana me voy a liar en otras cosas y no va a ser posible explicarlo. Insisto, nada creáis de lo que digo, porque ya nos han invitado, casi obligado a creer en muchísimas cosas, ¿no? Que no han sido más que un yugo para nosotros como individuos y como humanidad. Así que yo siempre invito a la experimentación, nunca invito a la creencia, porque podéis buscarlo en el diccionario de la Real Academia Española, ¿no? Una creencia no es una verdad. Cuando nosotros decimos, ¿no? Para las personas que son muy religiosas, yo creo en Dios, está diciendo que no sabe si existe, solo creo, porque creer no es saber. Entonces cuando nos venden gato por liebre y nos instauran una creencia como una verdad, entonces ahí nos manipulan. Y como yo no quiero participar en esa manipulación, por eso insisto que no me creáis. Y eso, vuelvo a explicar una vez más, eso lo podemos vivir viendo y observando a los adolescentes. Por mucho que nosotros, como papás, o como adultos, o como tíos, o como hermanos mayores, nos empecinemos en decirle a un adolescente, por aquí no, que este es el resultado, por aquí no, que este es el resultado. Le podemos decir que muchas veces la negación le va a provocar en su rebeldía a hacer lo opuesto, ¿no? Y hasta que ese adolescente no lo experimenta, no lo sabe, porque no ha querido creerse al adulto, porque seguramente en ese adolescente lo que está revelando, se está revelando ante ese adulto que maltrató a ese niño
de pequeño y de pequeño no podía rebelarse. Bueno, algunos son corajudos y sí se rebelan, pero en la adolescencia ya tenemos mucho más fuerza, entonces nos rebelamos y no nos creemos lo que nos dicen y lo tenemos que experimentar. Por eso yo siempre digo, nada creáis lo que digo, porque se hacen creer a los niños, se hace creer a los niños que existe el ratoncito Pérez, los Reyes Magos, la cigüeña, se hace creer a los niños. El camino del adulto es la experimentación propia, porque desde esa propia experimentación nosotros podemos hacer nuestro aporte a esa comunidad a la que pertenecemos. Y comunidad no solo humana. Para mí toda expresión de vida somos esa comunidad. Humanos, animales, plantas, nubes, ríos, montañas, árboles. Así que nada, os invito, si os apetece, a que hagáis ese clavadito. Yo, desde mi caminar, os puedo compartir que cuando uno es consciente de la mierda que carga, entonces ya no resulta tan fácil juzgar al otro. Cuando uno se ha visto hasta aquí de mierda ya sin poder respirar, puede hacer la reflexión: ¡wow! Mi mierda huele fatal. ¿Quién soy yo para juzgar la mierda del otro? Y es el juego que jugamos siempre, a juzgar siempre al otro, juzgar siempre al otro. Y eso siempre nos mantiene en conflicto. Esa ley de por ojo, diente por diente, ¿verdad? Esa ley mosaica de la época de Moisés, eso, supuestamente esa ley, que no es una ley, solo es una supuesta ley, como decía esta mañana, la ley de la gravedad es una ley, lo demás son creencias, diente por diente, ojo por ojo, diente por diente, supuestamente quedó abolida por el nuevo mensaje amoroso que vino Jesús a traer. Pero fijaos, ¿no? Si, hablando de esa basura mental, si alguien viene y dice algo que me ofende, ¿no? Es su basura, según yo, que está proyectándose sobre mí, ¿no? Entonces yo tengo todo el derecho a enfadarme y lanzarle la mía, ¿no? Porque ojo por ojo, diente por diente. Pero ¿cómo viven esas personas? En constante conflicto. En constante y absoluto conflicto en nombre de la justicia de ojo por ojo, diente por diente. Bueno, sí, queremos vivir, porque seguramente esto pasaba mucho en las películas de según qué etnias, ¿no? Que una familia, ¿no?, mataba al primo de la otra familia rival, entonces la familia rival, como le habían matado al primo, ahora mataba a la sobrina de la otra, entonces ahora la otra mataba al abuelo, ahora entonces la otra mataba al sobrino o al nieto, y entonces las famosas guerras de familias infinitas que se van heredando de generación en generación. Y eso es permitir que cuando, y ahí también está, cuando te den una cachetada por la otra mejilla. Hay muchos mensajes hermosos. Yo no soy creyente, no creo en ningún tipo de religión, pero sí al estudiarlas he podido ver el correlato que hay con mi propia experiencia como humano siempre y con mis estudios, que mis estudios no son más que la propia experiencia como humano, ¿no? Entonces, si alguien viene, hay una comprensión en el primer libro, 101 pasos hacia el despertar. Si alguien viene con su mierda y me la lanza y yo le lanzo la mía, viceversa, pues ya hemos dicho lo que ocurre. Sin embargo, la metáfora es: si alguien, imaginad, es la comprensión que está en el 101 pasos, ¿no? Imaginad que ese alguien que te lanza su mierda es un arquero que tiene flechas, ¿no? Y tiene, supongamos, 10 flechas de mierda para lanzarte. Te lanza la primera flecha de mierda, ¿no? Y tú le lanzas otra de mierda. Pues sigue teniendo 10 y tú sigues teniendo 10. Infinito conflicto. Pero imaginad que él os lanza una flecha de mierda y vosotros ponéis la otra mejilla. Vosotros sois conscientes que no estáis libres de pecado. Vosotros sois conscientes de que os estáis gestionando lo que pensáis y sentís, porque es la forma de daros valor, en primer lugar, no permitir que el otro tenga el poder de haceros sentir mal. Yo comprendo que es un ser humano que también tiene un pozo de mierda como yo hasta aquí, y en vez de lanzarle una flecha de mierda, de las que yo también cargo, respiro profundamente, conecto metafóricamente con mi corazón y no tan metafóricamente, y le lanzo una flecha de amor. Amor, un tema a debatir muy profundo, pero creo que se entiende a lo que me refiero. Vamos a decir lo opuesto a la mierda, el antónimo a la mierda, llamémosle amor o lo que queramos. Entonces el señor o la señora se encontraba con 9 flechas de mierda que le restan y una de amor. Ok, me lanza la novena, yo le lanzo otra de amor, ahora ya tiene 8 de mierda y 2 de amor, y así sucesivamente. Seguramente, finalmente, como yo las he podido gestionar, las suyas de mierda, y las he podido botar
sí, y le he podido ir lanzando las de amor, que son infinitas, pues entonces quizá salgamos de esa rueda de conflicto en la que estamos sumidos como humanidad. ¿Mm? Así que bueno, este solo es el testimonio de un ser humano comprometido consigo mismo y con la humanidad. Y os digo que se vive más amablemente, cuando podemos ver al otro y comprender todo el sufrimiento que carga. Eso no significa que yo me quede así con las manos arriba y que me lancen todas las flechas de mierda y yo ser aquí un superhéroe que puedo gestionar todas las flechas de mierda. Evidentemente también tenemos que aprender a poner límites, pero hay formas y formas también de poner límites. Se puede hacer de una forma opuesta a la toxicidad o a favor, para no seguir hablando del amor, porque después también recibo muchos mensajes y que es el amor, y debatiéndome sobre el amor, y el amor es una fantasía, y el amor, eso tiene que ver con la New Age. Bueno, somos humanos. De momento la telepatía parece ser que en la Torre de Babel, otra creencia, desapareció y nos quedó el lenguaje, cada uno con su idioma, y nos podemos expresar a través de la palabra, que es muy limitada, y lo digo como escritor, contra más escribo, que hace poquito, el 12 de mayo, publiqué mi cuarto libro, más me doy cuenta de lo limitado que estoy para poder expresarme a través de la palabra. Por eso estoy súper feliz de que estén estas tecnologías para que esa palabra tenga una cara, tenga un tono de voz, tenga un gesto, sí, porque ahí queda más implícita también mi humanidad. Así que lo comprendamos como lo comprendamos, libres de pecados, cargados de mierda, sea como sea, lo más hermoso es poder darse valor a uno mismo, poder ser el custodio del bienestar de uno mismo, y eso lo vamos a poder hacer en este contexto enfermo, sin olvidarnos que estamos en una humanidad enferma y que vamos a tener vínculos constantes con personas que tienen mucha basura, como la nuestra, si no hemos empezado a limpiar. Y si empezamos a limpiar, no es para ir presumiendo de que yo estoy más limpio, ¿no? De que yo he despertado, de que yo he estado 6 años como siendo terapiado, o yo soy terapeuta, o yo soy chamán, o yo soy canalizador, o yo hago reiki, ¿no? Y yo bien, tú mal, yo sé y tú no sabes, ¿no? Entonces desde ahí tampoco, ¿de qué nos sirve, no? Es como, imaginad que hay una facultad que son 10 años, ¿no? Y en los últimos cursos les piden a los alumnos que apoyen a los del primer año, porque ya se van a licenciar. Es la facultad de la vida digna, ¿sí? Del darse valor a uno mismo, de poder disfrutar de esta vida con sus vicisitudes incluidas, ¿no? Y esos alumnos aventajados que están a punto de licenciarse van a los primeros alumnos que no se enteran, que están con toda la basura inmersos, ¿no? Y estos alumnos que saben más se dan cuenta que los otros no saben y los intoleran y se enfadan. Entonces, creo que deberían empezar el curso de nuevo desde el principio, ¿no? Porque todo ese conocimiento o conocicierto, ¿cómo lo están usando? Para señalar al otro que no sabe y yo sí sé. Pues en ese acto de decir yo sí sé y tú no sabes, depende de cómo se haga, si se hace desde esa soberbia y desde yo bien tú mal, desde yo sé y tú no sabes, así que yo voy a asumir el control y tú tienes que hacerme caso y ya aparecen las manipulaciones y demás, pues entonces de poco sirve ese conocimiento, de muy poco. Es como, pues no sé, este lápiz de color azul me puede servir para hacer un cielo bonito, ¿no? Pero también, no sé, me puede dar un ataque y clavármelo en el ojo. Es el mismo lápiz azul, solo depende del uso que yo le dé. Y si nos sentimos que nosotros sabemos más que cualquier otra persona de cualquier tema y finalmente lo abordamos desde esa soberbia, lo abordamos desde el menos yo más, desde el mal yo bien, pues entonces de poco nos sirve saber tanto de ese tema, porque seguimos perpetuando el conflicto constante que nos hace sufrir en primera persona y hace sufrir a las personas que nos rodean y amamos, y hacen sufrir a la humanidad por completo, hacen sufrir a las demás especies, y si consideramos que la globeta madre tierra es un ser vivo en sí mismo, también hace sufrir a la globeta madre tierra si nosotros tenemos como humanos ese poder. Bueno, para no, porque ya empiezo a divagar un poquito a estas altas horas de la noche, pero con mucho amor quería asomarme para dar respuesta a esas preguntas de a qué me estaba refiriendo con la basura mental. Espero haber sido claro a pesar de, insisto, las altas horas de la noche. Cualquier duda, por favor, envíenme un mensaje
Y como veis, yo recopilo lo más importante, lo que yo considero más importante, y aquí estoy de nuevo en el momento que puedo, aunque sea con batín, para dar una respuesta. Así que bueno, en América será mucho más temprano, que tengan una bonita tarde. En España no sé si habrá algún trasnochador que esté viendo esto ahora en vivo, y si no, pues quedará por diferido grabado para que cualquier persona lo pueda ver, y le invite a esa reflexión con el único objetivo de que pueda celebrar su vida. Un abrazo grande, que estén bien y bonita noche.